Perdí a mi cuñada cuando ella perdió a su bebé, y decidió que el mío debía reemplazarlo. Así que, junto con mi hermano, empezaron a planear criar a mi hijo, mientras mi madre los ayudaba a investigar formas legales de demostrar que yo era una madre incapaz, hasta que finalmente tuve que conseguir una orden de restricción. Me llamo Karen, tengo 26 años y acabo de tener a mi primer hijo hace 3 semanas. Mi hijo, Daniel, nació perfecto y saludable. Mi esposo, Phil, de 28 años, y yo hemos estado juntos 5 años y casados por 2. Ambos trabajamos en el sector tecnológico y vivimos a unas 4 horas de mi familia. El problema comenzó cuando anuncié mi embarazo a los 6 meses. Mi hermano Herbert, de 32 años, y su esposa Sarah, de 29 años, llevaban 3 años intentando tener hijos. Sarah sufrió 2 abortos en el primer año, y después nada durante un tiempo. El diciembre pasado logró llegar a los 7 meses de embarazo, pero perdió al bebé. Fue devastador para ambos. Cuando le conté a la familia sobre mi embarazo, Sarah se levantó y se fue de la habitación de inmediato. Herbert la siguió y no regresaron. Más tarde, mi madre, Rachel, de 58 años, me contó que Sarah había llorado durante horas esa noche. Yo comprendía su dolor, pero no podía ocultar mi embarazo para siempre. Desde entonces, todo empezó a volverse extraño. Sarah comenzó a enviarme artículos sobre complicaciones del embarazo y muertes fetales. Llamaba a mi madre para preguntar detalles sobre mi salud y mis visitas médicas. En Navidad, cuando fui a casa, me tocaba el vientre sin pedirme permiso y hacía comentarios sobre cómo ella cuidaría mejor al bebé que cualquiera. Mi madre nos crió a Herbert y a mí sola desde que mi padre murió cuando yo tenía 12 años. Siempre fue protectora con sus 2 hijos, pero tenía debilidad por Herbert, ya que él se quedó cerca de casa, mientras que yo me mudé para estudiar y trabajar. También adoraba a Sarah y la trataba como a una hija. Después de Navidad, mi madre empezó a tener conversaciones extrañas conmigo. Me preguntaba si Phil y yo realmente estábamos listos para la paternidad, dado que ambos trabajamos muchas horas. Dudaba de si habíamos ahorrado lo suficiente o si nuestro departamento era lo bastante grande. Repetía que Sarah trabajaba medio tiempo desde casa y tendría más disponibilidad para un bebé. En febrero, cuando tenía 8 meses de embarazo, mi madre me llamó con una propuesta que me heló la sangre. Dijo que Sarah lo estaba pasando muy mal desde su pérdida, y que su consejero de duelo había sugerido que estar cerca de bebés podría ayudarla a sanar. Mi madre preguntó si Sarah podía quedarse conmigo unas semanas tras el nacimiento de Daniel para ayudar con el bebé y crear un vínculo con él. Le respondí que absolutamente no. Entonces reveló el verdadero plan. Sarah y Herbert habían estado considerando opciones de adopción, pero eran caras y con listas de espera muy largas. Según mi madre, como yo era joven y tenía toda una carrera por delante, tal vez sería mejor que Sarah y Herbert criaran a Daniel. Ellos tenían casa con jardín, Sarah podía ser ama de casa y, en palabras de mi madre, eran más maduros y estables financieramente. Colgué la llamada. Esa noche, mientras Phil trabajaba, me senté en la habitación del bebé viendo todo lo que habíamos comprado para nuestro hijo e intentando asimilar que mi propia madre me estaba sugiriendo entregar a mi hijo a la esposa de mi hermano. Al día siguiente comenzaron las llamadas, no solo de mi madre, sino también de Herbert. Él me dijo que Sarah casi no comía ni dormía, que ya había preparado un cuarto como guardería y compraba ropa de bebé. Aseguraba que cuidar de Daniel podría salvarla. Dijo que así ayudaría a Sarah a sanar y, al mismo tiempo, le daría una mejor vida a Daniel. Llegó a mencionar que Phil y yo ni siquiera estábamos casados todavía, que vivíamos en un pequeño departamento y trabajamos 60 horas semanales, por lo que no podríamos darle a un niño la atención que merecía. Le respondí que Phil y yo planeábamos casarnos antes del nacimiento y que muchos padres trabajadores criaban hijos sanos y felices. Él dijo que yo era egoísta, que la familia debía ayudar a la familia. La presión aumentó. Mi madre lloraba diciendo que Sarah se consumía en el dolor. Mi tía Carol, de 54 años, también empezó a llamarme, repitiendo que toda la familia estaba preocupada por Sarah y que yo tenía el poder de ayudarla. Sarah nunca me llamó directamente, pero empezó a comentar en todas mis publicaciones de redes sociales. Cuando subí una foto de la guardería, comentó que tenía la misma cuna elegida. Cuando publiqué sobre comprar ropa de bebé, respondió que ya había adquirido atuendos en tallas de recién nacido y de 3 meses. La gota que colmó el vaso fue cuando tenía 38 semanas de embarazo y Sarah apareció con Herbert en mi departamento un sábado por la mañana. Phil estaba en el supermercado, así que estaba sola. Sarah entró a la fuerza y se dirigió a la guardería. Empezó a reorganizar todo mientras hablaba de cómo lo acomodarían en su casa. Incluso trajo una silla de auto y dijo que quería asegurarse de que estuviera bien instalada para cuando llevaran a Daniel a su hogar. Le pedí que se fuera, y entonces rompió en llanto. Se arrodilló en la guardería suplicándome que le entregara a mi hijo. Dijo que Dios le había quitado a su bebé porque estaba destinada a criar al mío, y prometió que me dejaría visitarlo y ser parte de su vida. Herbert intentó calmarla, pero ella gritaba que no era justo que yo tuviera un bebé sano cuando no lo deseaba tanto como ella. Dijo que yo era demasiado joven y egoísta para ser una buena madre. Llamé a la policía. Cuando llegaron, Phil ya estaba de vuelta y había conseguido que Sarah dejara de gritar.
Los agentes tomaron declaraciones, pero lo consideraron un asunto familiar. Nos recomendaron solicitar una orden de restricción si nos sentíamos inseguros. Ese mismo día, Phil y yo fuimos al tribunal y nos casamos para dejar claro legalmente nuestros derechos como padres y evitar interferencias de la familia. Daniel nació 2 semanas después. No le dijimos a nadie de mi familia que estaba en trabajo de parto. Mi madre se enteró por un amigo en común que vio la publicación de Phil en redes sociales anunciando el nacimiento. Las llamadas comenzaron de inmediato. Mi madre lloraba por haberse perdido el nacimiento de su nieto, Herbert estaba enojado porque no los incluimos, pero lo que más me preocupó fue la reacción de Sarah. Llamó desde el teléfono de Herbert, y al contestar creyendo que era él, me habló con emoción de que al fin iba a conocer a su hijo. Dijo que ya tenía lista la habitación y que había tomado licencia laboral para dedicarse a cuidarlo tiempo completo. Me di cuenta de que realmente creía que Daniel iba a ser suyo. Phil y yo decidimos cortar todo contacto con mi familia. Bloqueamos sus números y cerramos nuestras redes sociales. Mi madre empezó a enviar cartas y paquetes a nuestro edificio, pero los devolvimos sin abrir. Supe por una prima que Sarah le contaba a la gente de su iglesia que estaban planeando adoptar a mi bebé, pidiendo donaciones y mostrando una guardería preparada. Mientras tanto, mi madre decía a los parientes que estábamos siendo manipulados por la familia de Phil y que, recapacitáramos, que solo era cuestión de darle a Sarah tiempo para vincularse con Daniel. Nunca pensé que mi propia madre apoyaría el reclamo de otra persona sobre mi hijo. Creí que la familia debía protegernos, no conspirar para quitarnos lo que más importa. Phil ha sido increíble en todo esto. Sus padres viven lejos, pero nos han apoyado, incluso ofreciéndonos mudarnos si es necesario. Lo más duro es llorar la pérdida de los lazos familiares que pensé tener. Creí que mi madre me apoyaría siempre. Pensé que mi hermano se alegraría de ser tío y me cuidaría. En cambio, eligieron la obsesión de Sarah por encima de mis derechos como madre. Actualización. Daniel tiene ahora 11 semanas y está creciendo fuerte. La etapa de recién nacido ha sido desafiante, pero Phil y yo nos estamos adaptando. Hace un mes decidí contactar al pastor de la iglesia de mi madre, el pastor Williams, quien nos conoce desde hace años. Pensé que podría ayudar a Sarah a entender que lo que estaba haciendo no era sano. Le expliqué la situación y escuchó en silencio. Admitió que había notado conductas preocupantes, pero no sabía la magnitud. Me dijo que Sarah asistía a sesiones de consejería por su duelo, lo cual era normal, pero que hablaba de un bebé que pronto llegaría a su familia. Al pedirle detalles, ella se ponía evasiva. El pastor prometió hablar con Sarah y Herbert juntos y ofreció mediar entre las familias. Acepté darle 2 semanas. La primera semana fue tranquila, sin llamadas, visitas ni paquetes. Pensamos que quizá la intervención ayudaría. Pero la segunda semana, el pastor me llamó con noticias peores. Había tenido 3 reuniones con ellos. En la primera, Herbert parecía comprender que su plan no era razonable, pero Sarah insistía en que yo misma les había pedido criar a Daniel. En la segunda reunión, Sarah se agitó, diciendo que no entendían el plan de Dios. Y en la tercera, Herbert volvió a apoyar a Sarah, afirmando que yo era cruel al no dejar que alguien que lo amaba incondicionalmente lo criara. El pastor terminó la relación de consejería, preocupado de que Sarah estaba perdiendo aún más el contacto con la realidad. Contó además que Sarah había sido expulsada del área de guardería en la iglesia porque insistía en cargar a un bebé como práctica para Daniel, aunque los padres se lo prohibieron. Tras escuchar todo esto, Phil y yo decidimos tomar precauciones más serias. Instalamos cámaras de seguridad alrededor de nuestro departamento, cambiamos las cerraduras y comenzamos a variar nuestras rutinas. También fuimos más cuidadosos con lo que publicamos en línea. 2 semanas después, nuestra vecina, la señora Chen, que vive frente a nosotros, nos tocó la puerta un sábado por la mañana. Nos dijo que el día anterior una mujer había estado en el vestíbulo preguntando por nosotros. Alegó ser mi hermana y decía planear una visita sorpresa. Quería saber nuestros horarios de trabajo y a qué hora solíamos salir. La señora Chen sospechó y no dio ninguna información. Describió a la mujer, rubia, de unos 30 años, con un suéter rosa y un bolso de pañales. No había duda, era Sarah. Ese mismo día, mi prima Emma, de 24 años, me contó que Sarah había estado publicando en grupos locales de padres en redes sociales. Pedía consejos sobre cómo introducir un bebé a un nuevo hogar y preguntaba sobre tiempos de adopción. En otro post, consultaba cuánto tardaban los padres biológicos en adaptarse tras entregar a un hijo en adopción. No eran preguntas hipotéticas, estaba haciendo planes reales para Daniel. Mientras tanto, mi madre llamaba a parientes diciendo que yo sufría depresión posparto y que necesitaba ayuda, pero que era demasiado orgullosa para pedirla. Ella se presentaba como la abuela preocupada, ocultando completamente las exigencias de Sarah. Phil y yo redactamos una carta para mi madre, Herbert y Sarah, dejando claro que Daniel se quedaría con nosotros de forma permanente, y que cualquier intento de interferencia tendría consecuencias legales. Enviamos la carta por correo certificado, con copias guardadas. 2 días después, Herbert llamó furioso, acusándonos de dramáticos y vengativos. Dijo que Sarah estaba mejorando, pero nuestra carta la había hecho retroceder. Ahora estaba más convencido de que debía salvar a Daniel de nuestra influencia. Le respondí que la recuperación de Sarah no podía ser a costa de nuestra seguridad.
Colgué comprendiendo que Herbert ya estaba tan atrapado en la obsesión como ella. Sara no solo esperaba un milagro, estaba planeando activamente quitarnos a nuestro hijo. Comenzamos a buscar departamentos en otras ciudades y consultamos con una abogada de familia. Ella nos dijo que teníamos motivos para una orden de restricción si había más contactos o amenazas. Nos recomendó documentar todo con detalle. Nunca imaginé necesitar protección legal contra mi propia familia. Actualización 2. Daniel cumplió 7 meses y empezó a gatear. Es un bebé feliz, y Phil y yo nos hemos adaptado como padres. Todo parecía tranquilo hasta la semana pasada, cuando Emma me llamó con una noticia que lo cambió todo. Emma trabaja como trabajadora social en el condado donde viven mi madre y Herbert. Le asignaron un caso de una pareja reportada por intentar comprar un bebé mediante canales ilegales. Al llegar a la casa, descubrió que se trataba de Herbert y Sara. Un vecino había escuchado a Sara hablar por teléfono sobre pagos para una adopción privada sospechosa. Además, ella mostraba su guardería diciendo que un bebé llegaría pronto, aunque no había agencias involucradas. Emma tuvo que apartarse del caso por el parentesco, pero supo que Herbert y Sara habían entregado miles de dólares a alguien en Internet que resultó ser un estafador. No obstante, lo más perturbador fue lo hallado en su casa. La guardería estaba decorada para Daniel. Tenían impresas fotos suyas tomadas de las redes sociales de Phil, enmarcadas en las paredes. Sara había comprado ropa en las tallas exactas que él necesitaría a medida que creciera. Incluso había creado un álbum con sus primeros meses, como si hubiera estado presente. También encontraron una línea de tiempo detallada donde Sara marcaba fechas para cuando creía que nos rendiríamos y les entregaríamos al niño. El investigador describió su obsesión como una de las más elaboradas que había visto. Herbert apoyaba plenamente la fantasía, incluso investigaba leyes de derechos de abuelos y había consultado abogados para buscar vías de quitarnos la custodia. El condado cerró la investigación considerando los víctimas del fraude, pero remitió a Sara para una evaluación de salud mental obligatoria. Emma me contó todo porque temía por nuestra seguridad. Con esta nueva información, nuestra abogada recomendó solicitar de inmediato una orden de protección. También nos pidió documentar nuestra situación para prevenir falsas denuncias. Tomamos fotos de nuestro hogar, registros médicos de Daniel y comprobantes laborales. En pocos días conseguimos una orden que prohibía a Herbert, Sara y mi madre acercarse a 150 metros o contactar por terceros. Pensamos que esto terminaría todo, pero mi madre apareció en el trabajo de Phil, burlando la seguridad del edificio. Lo confrontó en el estacionamiento, llorando, pidiendo que reconsideráramos. Dijo que Sara empeoraba y que ver a Daniel era lo único que podría sanarla. Llegó incluso a ofrecer dinero, pagar nuestra renta y el cuidado infantil a cambio de visitas supervisadas. Cuando Phil se negó, lo acusó de haberme vuelto contra ellos. Phil grabó todo en su teléfono, lo cual resultó vital, porque mi madre después lo negó. La escoltaron fuera del lugar y se reportó a la policía como violación de la orden. Ese fin de semana decidimos mudarnos. La empresa de Phil aceptó transferirlo a otra sucursal en otro estado. Yo puedo trabajar de manera remota, así que no hubo impedimento. Nadie en mi familia sabe a dónde nos fuimos, salvo Emma, pero sin dirección exacta. Lo más duro fue aceptar que la situación no se resolvería sola. Sara seguía hundiéndose en su delirio y mi madre la respaldaba. Pensar en el álbum con fotos de Daniel que ella había montado como si fuera suyo todavía me hiela la sangre. Sabíamos que había que irnos por nuestra seguridad. Actualización 3. Daniel tiene ahora 15 meses y ya camina por todos lados. Llevamos 8 meses en nuestra nueva ciudad y por fin respiramos con tranquilidad. Phil disfruta su nuevo trabajo, yo estoy estable en el mío y vivimos en un vecindario familiar donde Daniel asiste a una guardería maravillosa. Poco a poco, el miedo a cada timbre o auto extraño fue desapareciendo. Hace 2 meses, Emma llamó con noticias. Sara había sido hospitalizada tras una crisis nerviosa y estuvo 3 semanas en un centro psiquiátrico. Durante ese tiempo, Herbert comenzó terapia individual y admitió que había perdido toda perspectiva. Dijo que sabía que estaba mal querer criar al hijo de otra persona, pero la desesperación de Sara lo cejeó con acento agudo. Reconoció que la había estado permitiendo evadir su duelo creando un mundo imaginario. Tras salir del hospital, Sara y Herbert se mudaron a otro estado, cerca de la hermana de ella, para empezar de nuevo. Mi madre, por su parte, quedó marcada por todo lo ocurrido. Muchos parientes se alejaron al descubrir que ella también planeaba demandarnos con leyes de derechos de abuelos. Según Emma, mi madre llegó a creer que si lograba demostrar que éramos padres, no aptos, terminaríamos cediendo a que Sara criara a Daniel. Esa revelación confirmó que mudarnos fue lo correcto. No era solo presión emocional, mi madre planeaba acciones legales contra mí para arrebatarme a mi hijo. Emma me preguntó si quería que mediara un reencuentro con mi madre, pero le respondí que no. Hay líneas que no se pueden cruzar. Phil y yo hablamos de si algún día nos sentiremos seguros al retomar contacto. Por ahora, la respuesta es no. Daniel está creciendo feliz, aprendiendo palabras nuevas, jugando con bloques y libros. Me pregunto cómo habría sido su relación con la familia extendida si todo hubiera sido distinto. Pero recuerdo el álbum que Sara armó con sus fotos como si fueran suyas y sé que nunca podría exponerlo a esa visión enfermiza.
Planeamos tener otro hijo en 1 o 2 años, pero nadie de mi familia lo sabrá hasta que decidamos. Nuestra vida no es perfecta, pero es pacífica. Hemos hecho nuevos amigos, Daniel tiene compañeros de juegos, y los padres de Phil son unos abuelos cariñosos que nos apoyan sin manipularnos. Algunos podrían pensar que fui demasiado dura con Sara o con mi madre. Pero proteger a Daniel siempre debía ser la prioridad. Los niños no son herramientas de terapia para adultos quebrados por la pérdida. El papel de Daniel es ser un niño feliz, no llenar vacíos ajenos. La orden de restricción sigue vigente, aunque no la hemos necesitado desde que nos mudamos. Guardamos toda la documentación por si hiciera falta en el futuro, pero confiamos en que nunca se repetirá. Mudarse al otro extremo del país no estaba en nuestros planes, pero fue necesario. Cambiamos el supuesto apoyo familiar por la verdadera paz mental. Daniel crecerá sabiendo que es amado y deseado tal como es. Eso vale más que mantener vínculos con quienes lo veían como un reemplazo. Hemos aprendido, con dolor, que la familia que uno construye es más importante que la familia de origen. Ahora vivimos más fuertes y unidos que nunca.